de todo el Ecuador, tengan ustedes muy buenos días. Sean bienvenidos a la primera emisión de su informativo La Noticia, correspondiente a este día viernes 19 de febrero del 2021. Importante que conozcan que al CNE le queda menos del 1% de actas con novedades de la circunscripción de Estados Unidos y Canadá. Siendo así, se cumpliría, Dios mediante, con el anuncio hecho por la titular del máximo organismo electoral del país, que es dar a conocer los resultados oficiales de la primera vuelta electoral este fin de semana. Y con este preámbulo saludo como cada mañana a mi compañero de fórmula y amigo José Luis Arévalo. José Luis, qué gusto saludarte. Buenos días. Muy buenos días, Luisa. El placer y el lujo es poder estar compartiendo contigo y con nuestros amables televidentes aquí en La Noticia Primera Emisión, y de esta manera arrancamos. Claro que sí, lo hacemos con esta información. Escuchen, el municipio de Guayaquil y varios sectores, tanto empresariales como de salud, solicitaron al gobierno nacional la autorización para importar vacunas contra el COVID-19. El anuncio fue hecho por la primera autoridad de la ciudad, la doctora Cintia Viteri. Veamos. En el Salón de la Ciudad se hizo el anuncio por parte de las autoridades municipales. El pedido al gobierno de que la alcaldía, el gremio de empresarios, junta de beneficencia, clínicas privadas, en conjunto con el colegio de médicos, puedan importar la vacuna contra el COVID-19. Esto debido a la cifra de decesos por el coronavirus y que nuevamente está afectando al puerto principal. Creemos que la única alternativa que existe para poder frenar el número de muertes y frenar el número de casos graves en contagio es que el gobierno nacional le permita a un gobierno local traer las vacunas. La municipalidad de Guayaquil en su petitoria aseguraba que no hay una ley que impida que los gobiernos seccionales hagan negociaciones para poder adquirir la vacuna ante una crisis de salud que dentro de poco cumplirá un año. Esta vacuna puede ser adquirida en cualquier laboratorio o en cualquier farmacéutica, en cualquier hospital, es decir, que podamos traer libremente las vacunas, controlando, eso sí, el precio y la calidad de las mismas. ¿A qué se compromete la empresa privada? Algo muy sencillo. Ellos le podrían poner la vacuna a sus trabajadores y el municipio, como gobierno local, se encargaría de los sectores más vulnerables en pobreza. Además de que hay que establecer cifras, la cantidad de las dosis que serían negociadas por parte de las autoridades seccionales y la postura que tendrían ante una negativa del gobierno. Bastaría que el gobierno central sea el que medie entre la compra de la empresa privada y la distribuidora. Claro que se puede, mientras el gobierno central esté de por medio. Aquí la facilidad, la decisión y la cobertura, el número de personas que podemos llegar, solo depende de un sí de este gobierno. Informó Julio César Saona. Y nos vamos de Guayaquil hasta la capital de la República, donde la alcaldía solicitó al gobierno nacional la autorización para adquirir y distribuir vacunas contra el COVID-19. Este pedido también fue replicado por el alcalde de Lago Agrio en Sucumbíos, quien teme ser relegado durante el proceso de vacunación masiva por el tamaño de su población. Hasta el momento ambas solicitudes deberán ser revisadas por el Ministerio de Salud para autorizar o no la importación de las vacunas. Y a propósito de este tema, amables televidentes, 15 provincias recibieron la segunda remesa de vacunas contra el COVID-19. Según el Ministerio de Salud, el resto del país tendrá las dosis en las próximas semanas. El Hospital Docente de Calderón fue una de las primeras casas de salud en Quito, donde arribó parte del segundo cargamento de vacunas contra el COVID-19. Allí un grupo de profesionales fueron inoculados. Fabiola, enfermera del área de coronavirus, recibió la primera dosis. Aunque comentó sentir temor por algún tipo de reacción desfavorable que podría existir, decidió hacerlo para precautelar su vida, pues hasta el momento ha podido evitar contraer la enfermedad. Retirarse bien las prendas de protección, paso por paso, sin contaminarse, y usar cada rato alcohol y alcohol.
Como ella, al menos una decena de profesionales de primera línea de esta casa de salud recibieron la vacuna. Algunos comentaron que la situación que se vive en los hospitales por la enfermedad es devastadora. En marzo del año pasado, nuestra epidemiología era adultos de más de 65 años. Ahora tenemos personas de 35 a 47 años en adelante, un poquito mal. La epidemiología sí está cambiando. Mientras para otros la vacuna representa lograr ver a sus familiares de quienes se han distanciado durante la pandemia por su estado de vulnerabilidad. Tengo familiares de la tercera edad que también son de riesgo. De acuerdo a información proporcionada por el Ministerio de Salud, este 17 de febrero llegaron al país 16.380 vacunas, que fueron distribuidas en 15 provincias. Los 9 territorios restantes se beneficiarán de las siguientes remesas. Información gubernamental establece que Ecuador tiene negociadas para el año 2021 18 millones de vacunas, las cuales cubrirían al 60% de la población, informó Sofía Vintimilla. Y desde el COE Nacional se pide a los diferentes municipios del país que evalúen las restricciones en los espacios públicos tras las aglomeraciones generadas en el feriado y en la jornada electoral. Aseguran que si las olas del feriado y elecciones se juntan, las consecuencias serían fatales. Playas abarrotadas, fiestas clandestinas, festejos y hasta un concurrido concierto sin ningún tipo de medidas de bioseguridad fue lo que dejó el feriado de carnaval en el país. Indisciplina que obviamente tendrá consecuencias, señala el presidente del COE Nacional, Juan Zapata, para quien la preocupación crece, pues ya veníamos de otro evento que también generó aglomeraciones, como las elecciones del pasado 7 de febrero. Y lo que nos dicen los expertos es que ojalá las dos olas no se junten, porque ahí sí los resultados serían mucho más catastróficos. Consecuencias que se podrán conocer en un par de semanas. Mientras tanto, queda la interrogante de algunos. ¿Se pudo haber hecho algo para evitar tal indisciplina? Muchos sectores que nos pidieron que suspendamos el feriado. No lo podemos hacer, porque el COE Nacional no puede irse contra una ley que esté en firme, aprobada por la Asamblea, que es la ley de feriados. Mucha gente nos decía por qué no suspendieron las elecciones, porque la Constitución y el Código de la Democracia nos exigen apoyar este proceso. En este marco, Zapata asegura que como COE Nacional han tomado las medidas que han podido y las cuales se las ha permitido su competencia. Suspender los planes pilotos del sistema educativo en todos los niveles, suspender el teletrabajo y pasarlo hasta un nuevo análisis el 28 de febrero, mantener suspendidos los eventos públicos masivos porque eso requieren autorización de las intendencias. De allí para adelante indica que le correspondía actuar a cada uno de los gobiernos autónomos descentralizados. La regulación de los espacios públicos, ahí están las playas. Los horarios y los aforos de tanto espacios públicos como sistema comercial, competencia de los GATS. El consumo de bebidas alcohólicas en el espacio público es competencia de los GATS. El exhorto para la toma de medidas fue dado. Lamentablemente poco o nada se hizo por autoridades locales. En vez de desmotivar para que tengamos flujos pequeños, pues motivaron a que estos eventos se den. Sin embargo, resalta que hubo también quienes sí las acogieron y ahí los resultados. Como por ejemplo Ambato, Guaranda, Chimborazo, han tomado decisiones adecuadas, Cuenca, que han permitido inclusive en los balances no tener situaciones negativas. Cada uno de los COEs cantonales deberán realizar un balance del feriado y tomar los correctivos para el feriado de Semana Santa. En Quito informó Adriana Rojas. En Guayaquil, una fiesta clandestina, 380 piscinas desarmadas y 10 locales clausurados fue el resultado de los operativos realizados durante el feriado de carnaval. Así lo informó el director de Justicia y Vigilancia del municipio, Javier Narváez, quien junto a Ilvin Florsheim de la concesionaria Interagua informaron detalles de las sanciones que también se aplicarán por el uso ilegal del agua potable. Habían cerca de 100 personas y los organizadores no eran ecuatorianos. Sucedió en el centro de Guayaquil. Carnaval era más importante que la salud pública e incluso la vida. Una que ocasionaron ciudadanos venezolanos en un número que sobrepasa las 200 personas. También desarmaron 380 piscinas y clausuraron 10 locales comerciales. Más bien encontramos rechazo, insultos, agresiones, vehículos averiados de la Municipalidad de Guayaquil y van a ser sancionados estos pocos
ciudadanos. Al menos 10 domicilios notificados por las piscinas, pero el uso ilegal de agua potable también encendió el foco. Cerca de 300 millones de litros de agua desperdiciados en la ciudad de Guayaquil, lo que genera no solamente una pérdida económica, sino también un perjuicio a muchos ciudadanos que se quedaron sin agua por el exceso de consumo en las partes bajas. La multa impuesta a los locales comerciales que hayan incumplido la ordenanza municipal puede llegar hasta los $1.800. En el caso de Interagua, se calcula ese valor en función de la afectación a la infraestructura e incluso el volumen de agua consumido de manera ilegal. Porque si hay un daño en medidor, tiene un costo, obviamente que tiene que ser recuperado por quien causó el daño. Lo mismo si hay un daño en guía. Otros espacios que fueron el epicentro del desorden, apostilló el abogado Narváez, estuvieron a cargo de la Policía Nacional y en el COE solo esperan el informe. Informó Jorge Escobar. Hay preocupación en los distribuidores de tanques de oxígeno por la exigencia de un permiso de buenas prácticas de almacenamiento, cuyo trámite tomaría más de 6 meses. La ARCSA aclaró que no ha emitido ninguna disposición, pero según los comerciantes en una circular, las envasadoras informaron que desde marzo exigirán el documento. Nuestro compañero Jorge Escobar aquí con el informe. Jaime tiene 15 años, dedicado a la venta de tanques de oxígeno medicinal. Sin embargo, desde hace 2 días, carga una preocupación que le ha quitado el sueño. Quiere que nosotros, los distribuidores, cumplamos un certificado del BPA de buenas prácticas de almacenamiento que no se lo hace de la noche a la mañana. Eso se demora un promedio de 5 a 6 meses para sacar ese permiso. Se lo informaron desde una de las plantas envasadoras. Aquí una circular, dejando la constancia. Que nos den tiempo, un promedio 2 meses, 2 meses y medio, para ahí sí que comiencen. Bueno, no tiene permiso, no te vamos a dar. Pero no en 15 días. No protestan contra la nueva disposición, dicen, sino por lo de fondo. ¿Quiénes son los perjudicados? El paciente, por ejemplo, que necesita oxígeno a las 2 de la mañana, no va a venir a la planta a las 2 de la mañana a pedir un cilindro, pues no. Los clientes particulares de casa es un promedio de 200 a 400 familias que están recibiendo oxígeno. ¿Qué va a pasar con esas 200 a 400 familias que se van a quedar sin oxígeno a partir del 1 de marzo? En el Departamento de Comunicación de la ARCSA informaron que no se ha emitido ninguna disposición. Sin embargo, se comprometieron a solicitar información en las mismas plantas. Una acción urgente por la salud de cientos de usuarios. Informó Jorge Escobar. Son las 7 de la mañana con 13 minutos. Amables televidentes, es momento de una breve pausa, pero sigan en nuestra sintonía, pues cuando volvamos tendremos detalles de el video que captan cámaras de videoseguridad respecto de un asalto a un bus de transporte interprovincial. Todos los detalles de esto y mucho más aquí en La Noticia, primera emisión. Ya volvemos. $238,000 nuevas familias a escala nacional se beneficiarán en la tercera fase del bono de protección familiar por la emergencia sanitaria durante febrero y marzo. Esto como parte de la ampliación que el gobierno nacional determinó a la entrega de este bono. Veamos. El objetivo del gobierno central será sobrepasar las más de 450,000 familias beneficiadas con este bono, mismo que por una sola ocasión recibirán $120 para generar un alivio a su economía. A partir de un decreto ejecutivo, este bono se ampliará en lo que denominamos su tercera etapa, poder dotar a las familias que por alguna situación perdieron su empleo. Desde los primeros días de febrero hasta el mes de marzo, las nuevas familias beneficiadas ya han ido cobrando sus ayudas. El Ministerio de Inclusión Económica y Social explicó que la extensión de esta fase representa una inversión económica superior a los más de $28,437,000. El Ministerio durante todo este proceso ha estado muy pendiente no solamente de ejecutar sus actividades a regular, sino también de incorporar
otras acciones emergentes que, como ya hemos descrito en otras ocasiones, han sido también orientadas precisamente a los sectores más vulnerables. José Ordóñez, coordinador zonal del MIES, explicó que los beneficiarios fueron escogidos bajo varios parámetros para garantizar que la ayuda llegue a las familias que más lo necesitan y que no han sido beneficiadas en otras ocasiones. Nosotros, para poder tipificar quiénes van a ser nuestros beneficiarios, hemos ido desagregando quienes ya están siendo parte de nuestra base de protección social. Concluyó diciendo que los pagos se seguirán realizando a través de la banca privada y pública por el último dígito de su cédula. A su vez, indicó que el MIES trabaja para el desarrollo de acciones emergentes para ayudar a las familias que han sido golpeadas en la pandemia, informó Mauricio Sánchez. Y ahora queremos informarles que el presidente de la Corte de Justicia de Pichincha ratificó que el alcalde de Quito, Jorge Yunda, debe usar grillete electrónico. Ante esto, la defensa del burgomaestre solicita que se señale día y hora para que pueda asistir al servicio de atención a personas privadas de la libertad a colocarse el dispositivo. El alcalde de Quito, Jorge Yunda, sí usará grillete electrónico por el caso de presunto peculado en la compra de las 100.000 pruebas COVID. El presidente de la Corte de Justicia de Pichincha envió un documento al Servicio de Atención a Personas Privadas de la Libertad, en el cual se ratifica esta medida cautelar. Así lo confirmó Edmundo Moncayo. De manera expresa, el señor fiscal provincial nos ha traído el documento en el que se notifica la colocación del dispositivo electrónico a 4 personas que se encuentran en dicha resolución. Mientras que la defensa del alcalde, mediante un comunicado, solicita que se señale día y hora para que pueda asistir al SNAI y ponerse el dispositivo. El documento firmado por Juan Pablo Albán hace referencia a que en la audiencia de vinculación se dispuso esa medida cautelar sin explicarlo en el anuncio oral. Esto sería lo que habría generado confusión. Días antes, el alcalde se pronunció sobre el tema. Por salvar decenas de miles de vidas en la ciudad, tengo que ponerme el grillete o enfrentar la cárcel. No me da miedo. Mi vocación de médico será siempre defender la vida. También se notificó al Servicio de Atención a Personas Privadas de la Libertad con las medidas de grillete y prisión preventiva, dictadas para otros procesados quienes tendrán 24 horas para presentarse. El alcalde ratificó que seguirá en funciones y es la segunda autoridad pública dentro de la provincia que usará grillete. Paola Pavón, la prefecta de Pichincha, usó el dispositivo por supuesta rebelión en octubre. Informó Priscila Cadena. Y la Marcha Nacional por la Democracia, que partió desde Loja rumbo a Quito para exigir al CNE el recuento de votos, llegó a Cuenca, en la provincia de La Suay. La caminata contó con la participación del candidato presidencial Yacu Pérez y dirigentes indígenas y sociales. Sin desmayar y fortalecidos por el apoyo popular, los manifestantes de la denominada Marcha Nacional por la Democracia llegaron a la capital Morlaca luego de partir desde la ciudad de Loja. La caravana cruzó por importantes avenidas y calles de la urbe, gritando consignas en favor del reconteo de votos y de apoyo al doctor Yacu Pérez. Yacu Pérez, estamos contigo y partimos desde la provincia de Loja hasta Quito. Sin mirar atrás y dispuestos a llegar a la capital del país para exigir el respeto al voto popular, la marcha, que poco a poco se va tornando numerosa, recibió la adhesión de sectores populares y ciudadanos que exigen al CNE transparencia en la decisión de los votantes. Ahora estoy con ustedes. Mis hermanos de la costa también están en las movilizaciones, así como estuvimos en el mes de octubre. Que las propuestas del movimiento indígena, que las propuestas del movimiento, de los movimientos sociales se hagan eco en la ciudad de Quito el día 23 de febrero. La marcha contó con la presencia del doctor Yacu Pérez, quien agradeció por esta actitud democrática de sus huestes y de su fidelidad a la resistencia, derecho consagrado en la Constitución. Esta marcha no es en defensa de Yacu Pérez, es de un proyecto político, del sueño de la esperanza de millones de ecuatorianos. Pero esta marcha sirve también para que se transparente los resultados. La marcha llegó hasta la iglesia de San Roque, donde se dio una rueda de prensa en la que se ratificó los pedidos del sector campesino, indígena, popular y ciudadano. En Quito seremos ríos de gente. Si no funciona, pues nosotros sabemos que tenemos una opción para el Tribunal Contencioso Electoral,
Ahí en el Tribunal Contencioso Electoral presentaremos la impugnación a las actas de estas actas con inconsistencias, con novedades. Estamos convencidos que la verdad siempre triunfa, las mentiras necesitan de complicidad y vamos a ganar. Los marchantes descansarán hasta el día de mañana y continuarán su camino hacia Quito. Desde la ciudad de Cuenca, informó Francisco Ramírez. Muy bien, amables televidentes, nosotros vamos a hacer una pausa, pero al volver tenemos la entrevista del día con la abogada Cristina Reyes Hidalgo, que será entrevistada por nuestra compañera Luisa Delgadillo. Cristina Reyes Hidalgo, elegida parlamentaria andina por el Ecuador. Al volver aquí en la noticia, primera emisión. 7 de la mañana con 33 minutos, de vuelta con ustedes, amables televidentes, y damos en nuestros estudios la cordial bienvenida a la abogada Cristina Reyes, parlamentaria andina electa por el Partido Social Cristiano. Qué gusto que nos acompañe, Cristina, bienvenida. Estimada Luisa, muchísimas gracias, un gusto poder verla, saludarla aquí en vivo y saludar a la gente en sus casas, muy agradecida por el resultado, por la elección y el compromiso presente. Un desafío sin duda, y tal vez muchos no están mayormente familiarizados con lo que implica ir al Parlamento andino en representación del Ecuador. ¿Cuáles son los temas palpitantes que se tratan allí y qué va a impulsar Cristina Reyes en representación del Partido Social Cristiano y del pueblo ecuatoriano? Bueno, a mí me caracteriza el compromiso, la vehemencia, el apasionamiento por las causas. Muy agradecidos también con cerca de 18 asambleístas ya confirmados en este momento. Se tomarán los pasos siguientes para pelear unos espacios que están allí en veremos, pero seremos 18 asambleístas en este bloque legislativo nuevo, que tenemos el desafío de reinventar, de volver la credibilidad a un espacio que se ha venido a menos por los escándalos ya conocidos. Y yo creo también, Luisa, no solamente hablemos de la política regional, el Ecuador tiene que tener una política exterior distinta que nos permita introducirnos al mundo, promover nuestros productos, nuestra riqueza natural, nuestra riqueza cultural, que son los bienes más preciados que tenemos en el Ecuador. Por eso debemos tener estrategias que nos permitan trabajar en estos espacios de integración, tanto en el área comercial, académica, pesquera. Es un gran compromiso porque el Parlamento andino forma parte del Sistema Andino de Naciones, la CAN que está en Lima, el Parlamento que está en Bogotá y el Tribunal de Justicia que está en Quito. Y es un espacio de grandes oportunidades. Hoy atravesamos problemas comunes, el tema de la pandemia. Qué distinto hubiera sido si los países de la región hubieran negociado en bloque la importación de las vacunas. Habría sido mucho más fácil y ya tendríamos el stock de vacunas suficientes probablemente aquí en el Ecuador. Así sería. Mire, Chile tiene un plan de vacunación muy exitoso que ya va a llegar a 2 millones de personas. En el caso del Ecuador, importaron 8.000 dosis hace un mes. Hoy dicen que han traído 16.000. Lo que ha caracterizado este proceso, además de la opacidad, es el palanqueo, porque solamente se lo están repartiendo entre familiares y funcionarios, y los médicos, las enfermeras, el personal de primera línea no tiene las vacunas. Cristina, en ese sentido, y ya que estamos tocando este punto, antes de pasar a otros temas, en la Asamblea, entiendo, hay 8 solicitudes para juicios políticos de funcionarios de este gobierno, 3 en total. ¿En qué va a quedar el asunto? Porque entiendo que el tiempo ya se acorta. Sí, y además recuerde usted que es muy común poner cosas atrasadas para que lo importante no sea tramitado. ¿Y qué es lo importante? Por supuesto que hoy fiscalizar a un ministro que no le ha presentado al país un plan de vacunación cuando tenemos una pandemia vigente, que ha dejado también en abandono a nuestros niños con el tema de la vacuna pentavalente, poniendo miles de excusas cuando ponen en riesgo la vida de nuestros niños, cuando hay causas suficientes después de una emergencia sanitaria manejada de una manera terrible, en la que han muerto pues miles de personas en este país y además matizada por hechos de corrupción. Entonces, fiscalizar a este ministro, que lo estamos haciendo desde distintas acciones, pero a través de un juicio político es absolutamente necesario, ya que el presidente de la República no lo remueve de sus funciones. Ahora, hay otros temas que son inevitables tocarlos esta mañana, y resulta inevitable, por ejemplo, recoger las expresiones vertidas por el candidato presidencial por Pachacuti, Yacu Pérez, que, si usted me permite, quiero citar textualmente sus palabras: ni sueñen que vamos a apoyar a Guillermo Lasso, a la vez que ha anunciado movilizaciones pacíficas en contra de un supuesto fraude electoral y exige el reconteo de votos. ¿Cómo han calado estas declaraciones al interior de las filas del Partido Social Cristiano, siendo una de sus representantes más acreditadas? Bien, varias reflexiones, Luisa. Primero, este país necesita unidad,
unidad en función de los grandes desafíos y problemas que atravesamos, la pandemia, la crisis económica, temas de educación, temas de seguridad ciudadana, y no continuar con estos discursos incendiarios, divisionistas, que le hacen tanto daño al país. De eso ya hemos tenido bastante durante todos estos años. En segundo lugar, transparencia. Todos queremos transparencia, pero dentro de los mecanismos institucionales que estipula, en este caso, el Código de la Democracia. Esto es que se abran las urnas dependiendo de las impugnaciones que se hagan, de los recursos que se presenten. Hay esos mecanismos. Establecer en el imaginario colectivo que hay un fraude sin presentar media prueba, porque creo que solamente se ha presentado 9 papeles, 9 actas con inconsistencias, realmente no dice mucho. Yo espero que la autoridad electoral cumpla eso, ser una autoridad. Al momento divaga, mantiene al país en vilo, anticipar los resultados por un conteo rápido. Luego que Guillermo Lasso demostró que ya en el escrutinio oficial remontó con más de 30.000 votos, en este caso a Yacu Pérez, fue un gran error anticiparse. Todavía falta un poquito, el escrutinio se debe concluir, se deben proclamar los resultados y ahí sí apelar, impugnar todos los mecanismos establecidos en el Código de la Democracia. No obstante, la marcha pacífica que están llevando adelante integrantes del movimiento indígena ecuatoriano, señalan ellos, es una marcha por la democracia. Y han dicho que si el Consejo Nacional Electoral no da acogida a su petición del recuento de votos, irán al Tribunal Contencioso Electoral como otra de las salidas válidas. Todos esos mecanismos están garantizados en el Código de la Democracia y deben aplicarse, porque, Luisa, las elecciones no se ganan a través de movilizaciones posteriores a una elección. Se ganan con los votos, se gana en las urnas, se gana con la sagrada voluntad de nuestro pueblo allí representada. Entonces, hay que ser muy responsables a la hora de emitir ciertos discursos o también de movilizar a personas, en este caso, en medio de una pandemia. Todos queremos transparencia, los candidatos acordaron, el país dio aquello de que se abriría el 100% de unas urnas en la provincia de Guayas, de otras provincias. Bueno, que se lo haga activando los mecanismos institucionales. Pero el candidato Pérez ha dicho que no se ha respetado ese acuerdo y compromiso que ha quedado en el aire y que el único que lo mantiene es él, de ir al recuento de votos. ¿Hasta dónde cree usted que la dilación del Consejo Nacional Electoral en proporcionar resultados oficiales con celeridad y rapidez, en base no a un conteo rápido, sino al escrutinio total de cada una de las actas y votos, es la que hoy ha dado lugar a este momento político tenso que estamos viviendo los ecuatorianos? Bueno, sin duda hay una gran responsabilidad por parte de la autoridad electoral. Además, también, ¿cómo se imagina usted, Luisa, que hay consejeros que en este momento, con este barullo, con este problema, piden licencia para irse a sus casas? Yo no me lo explico. U otros también se excusan de la sesión. Es momento de hacer sentir la autoridad dentro del marco de la ley. Y en ese sentido se establece, se tiene que terminar con el conteo existente, se tienen que proclamar los resultados y luego darle paso a esta serie de impugnaciones y luego del acuerdo que se llegó de abrir las urnas. Todos estamos a favor de eso. Lo que no estamos a favor es de incendiar al país o de dividir al país en momentos en los que necesitamos tener una visión aglutinadora en conjunto para salir adelante estos problemas graves. En el escenario de que a la segunda vuelta, una vez hecho el anuncio respectivo, pasen a una segunda vuelta oficialmente, en el eventual escenario que sean el candidato Arauz y el candidato Lasso, ¿cómo conciliar a quienes votaron por el candidato Yacu Pérez y a quienes son parte de este movimiento indígena, habida cuenta del pronunciamiento que ha hecho el candidato presidencial, que ni sueñen con que se va a apoyar o a respaldar al candidato Lasso? A ver, yo no creo que podamos hablar de triunfalismos ni tampoco de adhesiones, porque yo digo, no digo. Nuestro pueblo es absolutamente pensante y sensato de qué es lo que necesita el Ecuador, quién debe ser la persona más preparada para poder guiarlo y conducirlo. Y yo creo que cuando ya tengamos estas definiciones, en un segundo momento, que será borrón y cuenta nueva y que la gente tendrá la posibilidad de ir a las urnas nuevamente, habrá que reflexionar también sobre las nuevas narrativas, los nuevos relatos, las formas de comunicarse con la gente. Probablemente eso a lo mejor ha fallado también en la campaña. Hemos visto con éxito cómo otras campañas han utilizado las redes sociales, los medios tecnológicos para llegar a los jóvenes. Hay otros mensajes. Entonces habrá que
conciliar, trabajar, hablarle a la gente, explicarle cuál es la clase de país que queremos, qué es lo que tenemos. Y en Santa Paz, Luisa, el tener pensamientos diferentes no tiene necesariamente que ser un terreno de disputa y de hostilidad. Yo espero que en esa segunda vuelta, que ahora tendremos 2 candidatos en el debate presidencial, se pueda contrastar las propuestas y ver qué es lo mejor para el país. Hay quienes dicen que el respaldo del Partido Social Cristiano a Creo no fue tal y que más bien le han mermado votos, Cristina. ¿Qué le responde usted a quienes opinan así o tienen esa lectura respetable y a lo mejor no compartida por todos? Hay distintos análisis al final del día, que ha habido un respaldo claro en función de propuestas que consideramos que son beneficiosas para el país. ¿Ese respaldo se mantendrá en esta segunda vuelta electoral en caso de que el candidato Lasso entre a la segunda vuelta? Por supuesto que se mantendrá. Guillermo Lasso está en la segunda vuelta al momento, porque en el conteo ya oficial de votos tiene más de 30.000 votos arriba, pero se necesita que se proclamen los resultados y que se agoten todos los recursos que sean necesarios por el bien de la transparencia del país dentro del marco de la legalidad. Y por supuesto que nuestro respaldo será en función de propuestas sensatas que beneficien al país, que generen empleo, que resuelvan la crisis a través de personas preparadas que con honestidad están listas para servir al Ecuador. ¿Podrán conciliar el resto de toda la votación que no votó contra el candidato Arauz? Eso ya será un trabajo, eso también es otro tema a analizar, que si bien Arauz llega a la primera vuelta con un 32%, muchos lo ven también con un tope, puesto que la votación se fraccionó en otros candidatos y en otras tendencias. Cómo seducir, cómo atraer el voto ciudadano es un trabajo también que se lo ve en campaña. Estamos convencidos que tenemos las mejores propuestas para darle solución a los problemas del país a través de educación, de salud, de reconstrucción de la economía y por supuesto de seguridad ciudadana, que es lo que clama la gente hoy en medio de esta situación tan calamitosa. Me pide el productor que vaya al corte, pero si él me permite rápidamente, y apelo a su capacidad de síntesis, ¿estarían ustedes dispuestos a acoger al movimiento indígena, sus ideas, sus propuestas para sumarlas y hacerlas vuestras en una segunda vuelta ante un eventual final Arauz Lasso? Todos los que tenemos amor por nuestro país tenemos que siempre tener la apertura de conciliar, de conversar. Somos hermanos, por el amor de Dios. Quien intente decir lo contrario, yo sé que hay diferencias en este país, regionales, culturales, estructurales, algunas también que nacen desde la desigualdad de muchos sectores que deben ser atendidos, pero escucharnos, conciliar, llegar a un punto en común por el beneficio del país y para evitar que llegue el autoritarismo y para evitar que llegue la corrupción que ha gobernado durante tantos años, es imperativo en estos momentos de nuestro país. Gracias, Cristina, por su presencia y por sus expresiones aquí vertidas. Éxito en lo que serán sus nuevas funciones en el Parlamento andino. Muchísimas gracias. Amables televidentes, ha sido la intervención de la abogada Cristina Reyes, parlamentaria andina electa por el Partido Social Cristiano en representación del Ecuador. Es momento de una breve pausa y enseguida volvemos con mucho más desde la noticia Primera Emisión. 7:49 de la mañana, seguimos con más aquí en la noticia Primera Emisión y es momento de salir de estudios para contactarnos con nuestra compañera Celeste Dueñas, que nos tiene información relevante, importante a esta hora de la mañana. Celeste, muy buenos días. ¿Dónde te encuentras y cuál es tu reporte? Así es, José Luis, muchísimas gracias, amigos televidentes. Esta vez la señal la levantamos desde la Alborada Norte de Guayaquil, en la avenida Guillermo Pareja y Agustín Freire. Aquí la Autoridad de Tránsito Municipal está desarrollando un operativo de control a buses de transportación urbana, principalmente para verificar que estén cumpliendo con el aforo permitido y también con el paradero asignado que tienen en distintas zonas de Guayaquil, en este caso la Alborada. Aquí tenemos precisamente al general Luis Lalama para que nos especifique un poco más en qué consiste este control, además de verificar el aforo, que usen la mascarilla y también que usen los paraderos asignados. Efectivamente eso, buenos días. Nosotros estamos en varios puntos de la ciudad de Guayaquil, en sitios donde hay a esta hora pico de demanda de usuarios. Lo que queremos es que se respeten estos paraderos que están establecidos aquí en la ciudad de Guayaquil, paraderos que tienen techo, tienen wifi, están determinadas las líneas que deben de ser utilizadas y eso es lo que queremos. Hasta que haya un control tecnológico posterior, que sí lo va a haber, para que el bus pare en el paradero, estamos haciendo este control que usted ve aquí físico,
y esperemos, y lo que queremos aquí pues que el conductor cumpla. Perfecto, precisamente ahora uno de los agentes va a ingresar al bus para poder hacer el control indicado. Vamos a escuchar, a ver. Buenos días. Señores, buenos días, control de tránsito del ATM. Mis estimados, nuestra presencia aquí es para informarles, señores, de que deben de usar la mascarilla correctamente. Sí, es obligación nuestra usar la mascarilla correctamente. Asimismo, señores, para comunicarle que el pasaje se mantiene a 30 centavos. El pasaje no ha subido. Solamente cobran 35 centavos los buses que usan el aire acondicionado. Sí, de ahí ustedes, conductor que le quiera cobrar 35 o 40 centavos, ustedes le informan al primer agente de tránsito que vean para que le devuelvan la diferencia. ¿Ok, señores? Que tengan un excelente día. Ok, ahí escuchamos justamente el control por parte de los agentes de tránsito. Ahora, en este caso podemos ver en el bus que la mayoría de los asientos están ocupados. Se supone que el aforo debería ser respetado, entiendo que es el 50%. Hay ciertos asientos que sí están desocupados, pero en su mayoría los pasajeros van uno al lado del otro. Sin embargo, esta es parte del control que está realizando la Autoridad de Tránsito Municipal, además de verificar que todos usen la mascarilla y pues se use el paradero asignado. Lo han venido desarrollando desde tempranas horas de la mañana y van a continuar a lo largo del día, no solo en este punto, sino en otros puntos de la ciudad de Guayaquil. Ya han sido varios buses que, como nos mencionaba incluso el general Alama, este control de asignación de uso de los paraderos va a ser luego de forma tecnológica, por medio de sensores. Es una tecnología pues que están tratando de implementar y están tratando de desarrollar para que ya pueda ejecutarse pronto y así ya no sean tan necesarios estos controles u operativos en donde están presentes los agentes. Vamos a ingresar a este otro bus para verificar, a diferencia del bus anterior, allí aquí se observa un poco más de asientos vacíos, menos pasajeros, un poco más de distanciamiento. Pues compañeros, es lo que podemos observar aquí desde el norte de Guayaquil. En la Alborada son las incidencias con la Autoridad de Tránsito Municipal y este operativo de control a buses de transportación urbana. Compañeros, ustedes continúan con más información en estudios. Adelante. Celeste, gracias por ese completo informe. Volveremos a enlazarnos contigo cuando la situación así lo amerite. Presente entrega informativa. Pero viene la noticia en la comunidad, mi querido José Luis. ¿Junto a quiénes? Claro que sí, Luisa. Ya viene Mayra Montaño, Hugo Gavilanes y después se incorpora con nosotros Roselena Vázquez. Que tengas un estupendo día, mi querida Luisa. De igual manera, quedan en la mejor compañía. Buenos días.